Buenas tardes y bienvenidos a la última Filmoteca, ese último reducto del cine y de la libertad. Hoy traemos, antes de nada, soy Abatos y hoy traemos, además de un par de escándalos que ya mencionaremos ahora cuando presente a mis compañeros, un tema interesantísimo. Unos temas que nos van a dejar salados. Esto es 40 años de orfandad cinematográfica y todo lo que ello implica. Ayer, como alguna habrá podido ser que se ha visto el vídeo o el directo resumido, los 20 últimos minutos del directo se perdieron por extrañas razones, extrañas causas. Ante esto, reviviremos primero los últimos 20 minutos del pasado directo y después empezaremos y entraremos a hablar de esos 40 años de orfandad cinematográfica, 40 años de soledad, 40 años sin España, 40 años sin cine. Dicho esto, voy a dar paso efectivamente a mis invitados, que son una vez más los de siempre y no puedo estar mejor acompañado. Tenemos aquí en directo a Último Material o Último Materialista y a Rolot. Un saludo. Buenas tardes. Pues otro gran directo. ¿Cómo estamos, Rolot? Rolot, Último Materialista, ¿estáis ahí? Sí, claro. ¿Se me oye o tengo que levantar la voz? Sí, se les oye aquí, claro. Bueno, pues nada, solo quería decir que otro gran directo más y bueno, podemos en este directo apuntar brevemente los bocetos que ayer dejamos sobre nuestra última coda poética y por tanto filosófica, lo que se llama, ¿no?, el anarcofatalismo, aparte de los temas que desarrollaremos evidentemente pues en esta sesión. Y nada más que decir. Y bueno, más que 40 años, más de 40 años. O a saber cuántos años, ¿no? Bueno, cedo mi palabra al compañero Rolot, o llamado Rinosuke Sukue, en honor al famoso protagonista de la obra maestra de Kihachi Okamoto del 66, La Espada del Mal. Vamos a tratar sumeramente las condiciones extrañas en las que desaparecieron esos últimos 20 minutos de directo, al igual que precisamente de lo que estábamos hablando, la muerte de Pasolini, lo cual nos procede un hilo conductor del anterior directo a esto. Así que sin más dilación doy paso a Batos. Pues muchas gracias, chavales. Es un placer charlar con vosotros una tarde más en la situación en la que nos encontramos. 19 de febrero, ya sabéis, casi un año ya de encierro y 40 o a saber cuántos años más huérfanos de los padres cinematográficos, que vienen muy a colación con lo que trataremos a continuación, que será la defunción de Pasolini, que tratamos en el anterior directo los últimos 20 minutos y no pudo al final salir, no sabemos por qué razones. De todas formas lo trataremos de una forma más, pero digamos, sucinta, por si fuese la razón por la que no figuró en esos 20 minutos, y definiremos el famoso concepto del título pasado del anarcofatalismo, ya que quedó bárbaro al final del anterior directo y no se pudo disfrutar. Y luego pasaremos a hablar de otras cosas que luego anticiparé, pero antes quiero dejar todo cerrado. Voy a dar un pequeño excurso, como hice en el anterior directo, de la horrible muerte de Pasolini, de la horrible defunción de un maestro del cine, de un gran poeta, de lo horripilante que fue este fallecimiento
y de las extrañas, bueno, digamos, extrañas circunstancias en las que sucedió o extrañas no muy habituales, ¿no? Como suele ser la muerte pues de gentes controvertidas, de gentes que van más allá del bien y del mal, de gentes que no se pueden conceptualizar, como bien dijimos el pasado. Cabe aclarar que efectivamente, bueno, cabe aclarar la forma de la muerte de Pasolini, la cual sucede, como bien dijimos ayer, en Ostia, ciudad italiana, en el 2 de noviembre de 1975. Este asesinato se produjo en unas circunstancias, en una noche italiana como otra cualquiera, y el director tan querido y tan referenciado en tanto este programa como en el programa anterior, pues fallecería de colapso orgánico ante los síntomas que sufría de un incidente con un sujeto extraño, un individuo italiano que encontraron más tarde paseando por las calles de Ostia, y que pues, al final estas agresiones constaban de varios huesos rotos, además del colapso orgánico, y se encontraron, digamos, lo que son el órgano reproductor del joven director, es decir, murió, no sé si 50 y pico años, 53, se encontraron completamente destruidos y calcinados, y queremos hablar un poco de esto, queremos hablar de si esto tiene que ver no con el fuerte carácter del cineasta, si tiene que ver con la incapacidad de la gente para conceptualizarle, para meterle en un bando en otro, si tiene que ver efectivamente con el individuo al que se acusó o no. Y para eso voy a dar paso a mis dos colegas para que den su punto de vista, den su opinión. El que quiera empezar primero, yo daré la palabra primero a Rolot, porque sabemos que último materialista se enrolla más. Así que, Rolot, por favor, un breve discurso. Sí, pues muy pertinente el que usted ha dicho. Lo más llamativo, como ya dije ayer, es la calcinación y la destrucción de su órgano reproductor, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser muy misterioso, ¿no? Sabiendo la tendencia sexual que se decía que Pasolini tenía, ¿no? Al respecto de su obra cinematográfica era completamente igual. Y también ahí, en lo que has dicho de pues eso, esa gente que va más allá del bien y del mal, ahí está ya el principio anárquico, ¿no? Que creemos atraviesa toda la esencia del ser humano, si es que se puede hablar en tales términos. Y nada, pues eso, más que nada quería hablar rápidamente sobre ello y dejo paso al último materialista. Bueno, ¿puedo hablar o...? Sí, no sé si te teníamos para ahí, te tenemos, ¿no? Sí, claro. La escucho. Pues sí, perfecto. Adelante el último materialista, comente alrededor de lo que se ha dicho, alrededor un poco de todo esto que he comentado, como comentamos ayer. Sí. Y a raíz de eso nos volvamos una pequeña charla, un pequeño discurso y después pasaremos a la definición del término. Sí, claro, evidentemente. Bueno, pues lo que iba a comentar es parecido a nivel ordo de Sendi de lo que traté ayer y de lo que tratamos ayer los últimos 20 minutos y que fuese por una causa u otra, ¿no? Que debido a una causa o a saber qué, pues se nos fue censurado. Yo de la muerte de Pasolini puedo indagar, pero bueno, incluso la versión oficial objetivada en Wikipedia, esa auténtica página de los amigos del comercio, esos que tanto le gusta Escotado, bueno, ahí puedes encontrar todo tipo de información. Lo importante de la cuestión, y haciendo gala a la temática de nuestro programa, es tratar ciertamente el fondo, más o menos, o de un modo, aunque sea un boceto, de este aciago suceso, y que fue básicamente la depuración de un gran
filósofo, poeta, disidente, por tanto, del sistema en donde no encajaba con ningún tipo de maniqueísmos, fuese de un lado o de otro. En términos vulgares o comunes, no era, ¿no?, ni un facha ni un progre, ni un izquierdista ni un derechista, ni un conservador ni un liberal. La obra de Pierpaolo Pasolini, alende de sus magníficas obras cinematográficas, a destacar, por ejemplo, Medea, Edipo Rey o Teorema, sin incluir su primera obra enclavada en las postrimerías del neorrealismo, su obra poética trasciende, su profundidad filosófica trasciende cualquier tipo de categorización, incluso moderna, ya no digo posmoderna, porque la posmodernidad, bueno, conocemos más o menos, o los espectadores han podido ver lo que consideramos de ella. Es una chapuza de la peor caraña. Y hablar de izquierda y derecha, la posmodernidad es absolutamente ridículo. Bueno, lo que iba. La muerte de Pasolini fue la muerte, y usando un título de una película de Hitchcock, fue la muerte del hombre que sabía demasiado. Por cierto, recomiendo la película, ya que estamos en la última filmoteca, la del 34 y la del 56. Considero que es mejor la del 56. La del 34 es muy expresiva, su potencia artesanal demuestra el rigor intelectual y estético de los años 30, convulsos, sin lugar a dudas, que además estaban sorprendidos ante la aparición, ¿no?, del cine sonoro. Pero bueno, yo me decanto por la obra del 56, mucho más intensa en todos los aspectos. Pero bueno, lo que iba, pues nada, pues la muerte de Pasolini sucedió, pues como ha dicho bien Abatos o Jonás, quien articula nuestro programa, sucedió en Ostia, ciudad playera, colindante con la ciudad de Roma, la capital, ¿no?, de Italia. Y bueno, nada más que decir, fue una muerte que estaba ligada al contexto geopolítico. Murió porque no fueron cuestiones internas, solo para dejarlo así sutilmente, aunque ya muchos conocerán lo que fue realmente, o pueden intuir los agentes que estaban implicados en tal suceso aciago y deplorable y nefasto. Su conocimiento no era interno, es decir, político del país, sino geopolítico, externo, de la dialéctica de estados y de imperios y de corporaciones, por así decirlo. Aunque otros que se autodenominan materialistas no entienden la dialéctica de imperios, que está entrevenada o está atravesada por los intereses grupales, más allá de las naciones. Nada más que decir. Pues muy pertinente su intervención, ¿no? Quería yo también añadir, es decir, se ve atravesada tanto por corporaciones, imperios y sociedades, por añadir algo de enjundia. Y también extraña, pues, que sea a manos de un individuo cualquiera, que también, es decir, ya que se podría dilucidar de los hechos, ciertamente, pues algo de premeditación e incluso alevosía, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, el tema. Y bueno, también aclarar como último punto, antes de entrar a definir lo que ayer hablamos, una de las temáticas de ayer que nos dejamos en el aire debido a este error con la plataforma, que fue precisamente el anarcofatalismo. Antes de entrar a definirlo, también viene muy pertinente el decir que este asesinato, no, esta muerte fatal, se produce tras la salida a cines de su última obra, de Saló y los 120 días de Sodoma. No sé si queréis hacer un comentario al respecto para cerrar ya la sección de Pasolini y entrar a hablar de la definición que dio muy acertadamente nuestro colega último materialista o agudo del anarcofatalismo. ¿Queréis comentar algo? Roberto, ¿tú o yo? Venga, pues último materialista de la Icaña. Vale, no sé si oigo a Roberto, espérate, un momento. Ahora, un momento.
Disculpa, a ver, estamos teniendo unos problemas con... No, ya está. He salido y he venido por si a lo mejor había un problema con Roberto. A ti te oigo, a Roberto a lo mejor no. Bueno, a lo que iba. Va bien. Bueno, a ver, la obra, por ejemplo, esto es importante porque, bueno, esto es un dato objetivo. Según la página IMDb, la obra de Salò, los 120 días de Sodoma, se estrenó el 10 de enero del 76 en Italia, es decir, post-mortem, era una obra póstuma de Pasolini, no le dio tiempo a verla estrenada por lo menos en Italia. Y en Francia fue estrenada el 22 de noviembre del año 75. Y como hemos dicho, Pierpaolo Pasolini falleció el día 2 de noviembre del 75, es decir, antes del estreno. Es una obra póstuma. Bueno, yo, a ver, no, la obra no la he visto. La conozco, sé de ya no su temática, las esencias que operan en ella, ciertos fenómenos, y bueno, no sabría qué decir, porque parece ser, según lo que he visto, que la última obra de Pasolini fue un delirio absoluto, es decir, rompió absolutamente con su cine y acabó en una obra en la que alaba aquello que critica, en donde la obra se muestra explícitamente la tortura psicológica, ideológica y física, sobre todo física, a la que se ven sometidos una serie de prisioneros, recuerdo, en ese estado italiano, en la Segunda Guerra Mundial, en la República de Salò, es decir, cuando están ascendiendo los aliados hacia el norte de Italia, como se sabrá, se rompe, por así decirlo, la nación y se convierte, a manos del fascismo, en la República Social Italiana, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, resumiendo rápidamente, la obra es una obra que habría que verla minuciosamente, aunque, bueno, la lectura, el visionado puede ser dificultoso, dada la extrema crudeza con la que muestra Pasolini las vejaciones y torturas a las que se ven sometidas los diferentes prisioneros. Así que, bueno, nada más que decir. ¿Está ligado realmente la película a su muerte? No tiene ningún sentido. Kubrick, por ejemplo, y ya acabo, y con eso doy paso a Rinosuke Sukue, ¿no? O a Rolot, o a Roberto Cortina, ¿no? ¿Está ligado realmente lo de Pasolini a su muerte como lo de Kubrick respecto a lo que se refiere cuando estrenó La Naranja Mecánica, que recibió amenazas? ¿Hay alguna conexión entre ellos? A mí me parece realmente ridículo, ¿no? Por estrenar una película aún no le van a asesinar. En todo caso es la cortina de humo. A Kubrick, y ya acabo. Recuerdo, como ya acabo de decir ahora mismo, le amenazaron de muerte por estrenar en Reino Unido La Naranja Mecánica, película del año 71. Que por cierto es una película que a los postmodernos les gusta mucho, pero es una película contemporánea. Es una película que a los postmodernos les gusta mucho porque tiene esa estética efectista y grandilocuente que establece una especie de puente con las preferencias narcisistas del ego postmoderno. Pero no, es una gran película contemporánea, nada que ver con las zafiedades postmodernas almodovarianas o tarintianas. Y nada más que decir. La muerte de Pasolini fue por cuestiones geopolíticas internas bastante acuciantes, que es que no hace falta irse a ningún tipo de disidencia para llegar a ningún contenido, sino hasta la propia Wikipedia admite los planes geopolíticos trazados en Italia durante los años de plomo, es decir, durante los años 70 y 80. Muy bien. Pues efectivamente. Yo me a ver, se está yendo doble por ahí. Se está Vale, no, perfecto, ya bien. Pues nada, yo simplemente quería hacer una puntualización, ya que me ha dado pie nuestro compañero último materialista. Pues eso, de la conveniencia geopolítica de que Pasolini, con su muerte, pues da pie a, bueno, es bien post-mortem, se da pie a ese cambio de sistema, a esos nuevos regímenes en la Europa del siglo XX. Y pues nada, eso fue muy soberano. Pues sí, además yo quería rescatar precisamente de último materialista, eso que ha dicho acerca de que no tiene nada que ver con las composiciones almodovarianas, pues tiene mucho que ver con lo que hablaremos justo después de definir el anarcofatalismo, que es la
los 40 años, que me pitan en la calle, macho. Aquí solo falta ya macho. El país de los pitos. El país de los pitos y de las fuerzas de seguridad, pero bueno. El caso es otro directo. Eso ya es otro directo. Sí. Ahora vamos a reenganchar muy pertinentemente con lo que ha dicho nuestro colega último materialista acerca del cine español, del cine italiano, del cine en general, de cómo ha variado la composición, cómo ha degenerado el cine en general hacia lo que es. Y esos 40 años de orfandad cinematográfica, esos 40 años o más, quién sabe cuántos, quién sabe cuándo se hizo el último gran film, del fin, de lo que podemos llamar el fin del cine. Sin más dilación, vamos a pasar con la conceptualización, con la definición que dio nuestro colega último materialista muy someramente del anarcofatalismo como solución de continuidad a toda esta sociedad que definimos un poco ayer, ya sea académica y de papers y de palabritas, ya sea esa sociedad mundanista grosera, que al final se entrelazan y son los dos polos de la misma mierda. Y pues sin más que añadir, vamos a pasar a esa definición de anarcofatalismo, que incluso es conveniente o convenimos nosotros los golfos en que es de una potencia poética irrebasable. Comentar también, que señalamos en los últimos 20 minutos del directo anterior, el carácter cuasi anarquista de Pier Paolo Pasolini, pese a que se dijese que era comunista por leer a Marx, etcétera. Y bueno, le voy a dejar hablar a último materialista, por favor. Sí, bueno, puedo dejar solo un breve apunte interno a lo que se refiere a la lógica del programa. Yo, cuando acabemos, dejamos 20 minutos, aunque sea con silencio o sin silencio, a ver si hay un desfase, porque ahora mismo estoy viendo el directo y no me carga ni siquiera la imagen. A lo mejor es por eso. Pero bueno, el tiempo corre y yo creo que se está grabando lo que estamos diciendo. Pero bueno, ese era un apunte interno del programa. Pero bueno, lo que iba. ¿Se me oye? Jonás. Sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, lo que iba. Bueno, el anarcofatalismo, como dejamos en constancia, en una constancia muy, muy pertinente ayer, el anarcofatalismo se puede definir como una forma, en primer lugar, personal, luego colectiva, necesariamente. Pero el anarcofatalismo, la propia idea, porque no es un concepto, no es categorial, es trascendental, aúna en ese apócope anarquía y fatalismo. Es decir, postula la anarquía no como utopía, sino como idea límite. Es consciente de la imposibilidad de la realización del sistema anárquico, por así decirlo. Y a su vez comprende la ideología, no falsa conciencia, ideología verdadera, verdadera ideología, verdadera filosofía verdadera, usando un quiasmo. El fatalismo no es pesimismo, el fatalismo, comprende la inevitable parca que atraviesa toda vida biológica, existencial, genérica de cualquier individuo. Entonces el anarcofatalismo es aquella concepción de la existencia y de la antropología en virtud de la cual se postula la anarquía como idea límite necesaria de conseguir, aunque consciente de tal imposibilidad, pero a su vez consciente y autoconsciente de la inevitable muerte del individuo. Por tanto, en la anarquía no hay ningún tipo de idealismo, no hay ningún tipo de reino de los cielos al modo agustiniano, sino que la anarquía supone una de las peores formas de no convivencia, evidentemente, eso es ridículo, sino de existencia individual en donde se respete la propia libertad individual basada en la propiedad privada, la autodefensa y la vida del individuo en función de la comunidad, porque el individuo, la persona, no es nadie sin una comunidad antropológica, sino valores comunes, unas significaciones culturales, una técnica y una tecnología concreta. Por consiguiente, y ya acabo, la idea trascendental y cuasi trascendente, no tenemos problemas de
de asumir lo trascendente o lo metafísico, no es nada negativo ni nada vacío, por mucho que crean algunos materialistas groseros. El anarcofatalismo es una idea que atraviesa la historia, pero supera la propia historia, puesto que el carácter trascendental de las propias ideas rebasa la inmanencia fenomenológico-histórica. Por tanto, el anarcofatalismo es ese anhelo de la libertad del ser humano, nacido fuera, de espaldas y en oposición al Estado, pero consciente de que la resolución hipotética o la consecución de tal estado anárquico no trae la felicidad absoluta ni la plenitud, sino que está ligado a la necesaria imposibilidad de conseguir esa libertad plena, puesto que uno muere necesariamente. Y ya acabando, por otro lado, a nivel histórico, uno sabe que esa idea límite es imposible de conseguir, y más aún en este mundo orwelliano, sometido a las tiranías estatales, revestido de esa forma posmoderna donde parece haberse llegado al fin de la historia, pura fantasmagoría, y que por tanto ve que el fatalismo como única solución a una redención que llegue, pero no en este mundo. Y ya he dicho. Pues efectivamente, ¿no? Una definición muy acertada que terminaré, que finalizaré haciendo el pertinente comentario, al menos yo creo pertinente. Realicé el otro día al final del directo, que fue precisamente que la historia muere y nosotros morimos con ella. Sin más que decir a este respecto, simplemente comentar que según lo que me han chivado, el directo va perfectamente, se está retransmitiendo sin interrupciones y sin interferencias. Hoy parece que me está dando menos problemas el programa, pero ya sabéis que pues, al final nos estamos adaptando, estamos mejorando todos los días, estamos intentando mantener un ritmo y no tenemos padrino. Son cosas del directo, ya está. Y iba a comentar al respecto de algo que ha dicho usted previamente, pero que no recuerdo. Ya no sé lo que iba a comentar. Bueno, iba a comentar, sí, ya me acuerdo de lo que iba a comentar. Iba a comentar que también tenemos el canal de iVoox para los podcasts, y en ello tenemos también un programa que subió en particular o individualmente. La bilis nocturna de último material. Eso es, la bilis nocturna de antes de dormir, y debido al error del directo posterior que subió nuestro compañero último materialista, sí. Agudo, al canal de iVoox. Lo tenéis buscando en la última filmoteca por si a alguien le interesase, hablando de Godard y de las interpretaciones que hacen de él los postmodernos. Eso es, de un modo muy... Perdón. Sí. No, digo, de un modo muy sucinto, lo hice de un modo muy improvisado, pero evidentemente auténtico y necesario, porque esto de tener papelitos para hablar a mí me hace gracia. Es decir, un torero coge al toro por los cuernos, no está leyendo ningún manual. Entonces, quien sabe las cuestiones, sea con una precisión conceptual más o menos, las sabe y punto. No hace falta estudiarse ningún tipo de manual. Entonces, ayer brevemente, ya acabo, hice pues apenas 30 minutos criticando un texto de una señora o señorita, no sé cómo, si está casada o no, pero también se ha perdido estas cuestiones antropológicas, están todos acomplejados, sobre Jean-Luc Godard, y el texto que critiqué ejemplifica el delirio, valga la redundancia, posmoderno que nos invade. Una mezcla entre subjetivismo, no era muy radical, por lo menos no llegaba al delirio de género, ¿no? Pero bueno, basculaba entre el subjetivismo y el emocionalismo y cierta fenomenología burda, hablando de la obra de Jean-Luc Godard. En fin, básicamente es eso. Aproveché el texto para hacer una crítica al delirio posmoderno en lo que se refiere a la interpretación del magnífico cineasta, por lo menos en los años 60, que constituyó la figura de Jean-Luc Godard. Pues muy pertinente este comentario. ¿Tiene que añadir algo antes de que pasemos a hablar del siguiente tema? Tiene que añadir algo nuestro colega Rolo del Cortina. No, pues precisamente eso, que desde el enfrentamiento a esta sociedad abierta nace precisamente, genuinamente y sin premeditación, ¿no? De
manera original este planteamiento, esta idea como ha postulado del anarcofatarismo, que es consciente a su vez de su imposibilidad, pero que así debe seguir necesariamente hacia adelante enfrentándose a todos aquellos obstáculos. Y también muy pertinente entre aquí la metáfora del desierto, ¿no? El desierto avanza, en el sentido de que el individuo pues sigue avanzando, aunque la aridez, ¿no? Y por tanto ese símbolo de la parte, de la muerte, le aparece. Pues efectivamente, Cortina. No sé si se te llega con un pelín de eco, no sé si porque tienes el micro lejos o por qué. No, estoy, bueno, no sé, hoy estoy teniendo problemas técnicos, pero... Vale. Sí, pero ahora se te escucha mucho mejor. Bueno. Pero la intervención se ha escuchado bien. Sí, se ha escuchado. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que sería el tema central del directo de hoy, que viene muy pertinente, la carátula de presentación que se ha puesto al principio. Casi por primera vez, porque el resto de veces ha sido totalmente ad hoc y como a mí me da la gana, vamos. Sí. Y es, sobre todo vamos a charlar hoy, muy bueno. porque así me apetece a mí, pero luego vendrán otras 1000 cosas como suele ocurrir. Charlaremos hoy del cine español, de lo que ha sido el cine español históricamente, enfrentado con un cine de tradición muy similar como es el cine italiano históricamente, y trataremos esos 40 años de orfandad cinematográfica, ya no solo en lo referente a lo español, sino en general, globalmente. No se salva ni el cine inglés ni el cine hollywoodiense de esta, pues al final, de esta ausencia de rigor en el cine, de esta ausencia de esta ruptura que existe hace 40, 50 años en el cine con respecto al rigor del mismo. Y por eso nos declaramos huérfanos, cinematográficamente hablando, ya que en nuestra generación y generaciones inmediatamente previas no ha habido cine propiamente dicho. No sé si antes de comenzaremos. Bueno, un poco, no tenemos ningún orden, no tenemos ninguna estructura en particular. Es simplemente hablar del cine español y enfrentarlo, pero podríamos comenzar hablando de la figura para mí me parece muy interesante, la figura de Buñuel como principal estandarte y principal cineasta, el mayor maestro del cine español. Os voy a dar paso antes de, para comenzar un poco el discurso de manera pues dialogando y demás. Os voy a pasar la palabra si queréis comentar de Buñuel, del cine español, lo que es históricamente, y luego lo enfrentaremos. Haremos ponderaciones acerca de la calidad del cine y cuál tiene más tradición, más historia y más rigor, y al final más obras maestras, más enjundia. Y luego ya pasaremos a hablar de todo un poco a este respecto de la pérdida del rigor y del final del cine como fenómeno histórico. Vamos a empezar por Rolo, si quiere hacer algún comentario. Sí. Bueno, pues en primer lugar, este título, la 40 años de orfandad cinematográfica, nos remite inmediatamente a la figura de la familia, ¿no? Que es una de las instituciones más achacadas por este posmodernismo. Y bueno, también muy pertinentemente hemos elegido este número por poner una fecha, pues debido a, entre otras cosas, se podría decir la transición, pero en cuanto a lo concerniente a lo cinematográfico, pues estrictamente estamos hablando del Arrebato, ¿no? Consideramos la última obra capital del cine español. Y también, a colación de lo que has dicho de Buñuel, decir que aunque Buñuel no apenas grabó en España, pues sí que se sirvió de ese germen hispánico, ¿no? En su época en México, incluso sus obras con colaboraciones francesas y demás. Y eso precisamente habla mucho de
de esa pericia de Buñuel que de alguna manera logra rescatar las esencias de España como idea filosófica en su cine. Y de momento pues doy la palabra a Alberto. Quería comentar que es muy pertinente el comentario que has hecho de la familia y el sentido que tiene en este directo al final, porque en principio la idea era poner de frente, poner en dialéctica el cine italiano y el cine español, y en estos dos cines particularmente la idea y la institución de la familia, la institución necesariamente histórica de la familia que procede de estas ciudades antiguas, de estos imperios de la antigüedad, etcétera, etcétera, como forma de organización social, al final tiene un calado particular en estas sociedades de tradición eminentemente católica, ¿no? Y en el cine se ve francamente reflejado y eso hace que estos dos tipos de cine en sus mejores expresiones atraviesen toda la realidad partiendo de la visión desde esta institución. Sí. Pues sin más dilación vamos a dar paso a Udo, luego haremos un pequeño recorrido también por los mejores cineastas de unos sitios y de otros. Y pues eso, sin más que decir, último panelista. Se nos ha ido. No, estoy aquí, es que estoy quitando el silencio, porque si no se me reverbera, es decir, reverbera, joder, la voz de Jonás, de Abatos. Bueno, a ver, según los comentarios los comentarios, la temática que se ha apuntado y los magníficos y precisos comentarios de Roberto o Rinosuke Sukue o Rolot. Es decir, tiene esos tres nombres, pues si alguien lo quiere identificar, es una de esas tres personas, ¿no? Mejor dicho, la persona es esos tres nombres. Bueno, a lo que iba, no sé por dónde empezar. Esos 40 años de orfandad cinematográfica. Lo primero que se me viene a la cabeza, de un modo más preciso, es que, claro, esto es muy gracioso. Es que ha llegado a nivel intelectual y poético el cine de los años 50 y 60, que las críticas que ejerce el cineasta contra la propia sociedad del momento es gracias a la matriz histórico-cultural de ese momento. Por ejemplo, y ahora vuelvo a Buñuel de un modo muy, muy raudo, la magnífica obra maestra de Juan Antonio Bardem, lo cual es irónico ver cómo en lo que se ha convertido su familia en las generaciones posteriores, ¿no? Como obras maestras como Calle Mayor, ya no solo reflejan la sensibilidad inigualable de un cineasta genial, capaz de componer situaciones dramáticas, articuladas en la mejor sintaxis fílmica posible, aparte de las magníficas ideas que se objetivan en ella. Pero bueno, a lo que me refiero, la propia entidad de la obra que él constituye también se debe a la matriz cultural que permite articular dichas ideas. Solo hace falta comentar las obras literarias que Jesús G. Maestro comenta sobre el señor Ayala y que el propio Jesús Maestro critica, claro. Critica, pero a su vez, dada la inteligencia de don Jesús González Maestro, la propia maestría o mediocridad, pero rigurosa estéticamente, de la obra de Ayala, se debe a la propia época, que le hace posible al sujeto, porque esa libertad creativa que muchos postulan, o libertad de expresión, es pura fantasmagoría. La propia época construye las condiciones de posibilidad de articulación poética de cada sujeto. Es decir, esa libertad de expresión absoluta del artista absoluto son puras fantasmagorías. Entonces, bueno, lo que iba. La obra de Buñuel, en este caso, como Roberto, Rollo, Rinosuke Sukue o Cortina ha hecho, la magnífica obra de don Luis Buñuel está atravesada por ese racionalismo finis operis católico. Solo hace falta ver una obra maravillosa, no obra maestra, pero obra fantástica, sublime, cadente, al modo antoniniano, no godardiano, llamada El fantasma de la libertad, del año 1974, en donde Buñuel, de un modo explícito, aunque muchos no se hayan enterado, critica a la propia razón metafísica de la modernidad.
Es decir, reitero, El fantasma de la libertad de Luis Buñuel. La obra consiste, en última instancia, en un nivel genérico, consiste en la crítica de esa razón metafísica que sujeta a la Revolución Francesa. Es decir, en la razón metafísica que inspiró la Revolución Francesa, sin perjuicio de sus luces y de sus sombras. Entonces, bueno, estos 40 años de orfandad cinematográfica, bueno, ponemos Arrebato, película del año 1979, como el último bastión maestro del cine español, que o a modo de metonimia representa el último bastión del cine realmente. De hecho, el año 79 es un año que reúne obras maestras sin parangón. Manhattan de Woody Allen, que luego deliró en sus dramas, sin perjuicio de sus buenos guiones, en dramas corrientes o buenos. Stalker de Tarkovsky y esta película de Iván Zulueta. Y bueno, no sé qué decir más, porque además suena el timbre, no sé de quién es. Mío no es. No sé si se ha oído algo, no sé, algo ha sonado por ahí. Ya no lo oí. Mía, pero es que no sé qué está pasando hoy. Pero no pasa nada, son los problemillas del directo. Nosotros seguimos aquí charlando. Y fíjate que quería hacer precisamente un comentario a lo que has dicho tú ahora, de toda esta degeneración también además de la familia de los cineastas, un par de comentarios, que es, fíjate cómo ha degenerado, como usted habló, la familia del director Bardem, que al final acaban, bueno, además de haciendo pastiches y kitsches, que sería lo menos grave del asunto dentro de lo que voy a hablar, acaban en las televisiones públicas financiadas con dinero de todos, sí, haciendo propaganda de la peor calaña. Con series que hacen y además es que hacen humor del peor de los humores, del peor de los gustos, casi que es que no da risa, o sea, no es humor. De temas, frivolizan con temas que la gente hoy en día, pues los borregos consideran serios y que sin embargo, como no lo son, y ellos son conscientes de tal matiz, precisamente se descojonan en la cara de todo el mundo, ¿no? Dicho esto, también quería recalcar precisamente esta una vez más la poética general y cómo no tiene que ver unas cosas con otras. Aquí Zulueta, estamos hablando de él ahora someramente, que no tuvo, aparte de Zulueta, Arrebato, no tuvo ninguna obra maestra, más que obras muy poco vistas, muy poco comentadas, etcétera. Pues aquí Zulueta colaboró en varias ocasiones con el gran genio sistémico o el gran, no sé si decir gilipollas, Pedro Almodóvar, ¿no? Aquí vemos que sin perjuicio de la personalidad, sin perjuicio de los objetivos del propio cineasta, en este caso Zulueta, sin perjuicio de su subjetividad, digamos, hace en este caso Finis Operis, una obra maestra que es considerada la última obra maestra, la última obra, de hecho, si nos ponemos serios, cinematográfica española, es decir, una calidad, vamos, inigualable de un surrealismo terrorífico, acojonante, macho, del cual nuestro compañero último materialista tiene un remake, pero de eso se hablará en otras ocasiones, en las cuales se requiera, ¿no? Es eso, que poéticamente, sin perjuicio de sus intenciones, sin perjuicio de la gente con la que haya trabajado y sin perjuicio de su visión del cine, que al final no se objetiva totalmente en la obra de Arrebato, aunque sí de forma parcial, hace en este caso un obrón maestro, ¿no? No sé quién querrá intervenir. Por ejemplo, Roberto. Sí, pues muy, muy pertinente lo último que has dicho, ya que de algún modo ahí se ve también lo que es en el arte la dialéctica entre el autor y los intérpretes, ¿no? Ya que de una obra que a lo mejor no resulta tal, o el autor al menos no quiso él voluntariamente reflejar
ciertas esencias o fenómenos, pues puede llegar un intérprete y mostrar que realmente sí que están objetivados, y en ese sentido se entiende como arrebato. Pues eso, siendo una obra de un autor quizá poco conocido y que tampoco ha hecho grandes obras, adquiere una potencia sublime en ese aspecto, porque refleja a su vez lo que estamos objetivando en este título hoy, ya que la propia obra en sí pues expresa ese nihilismo, ¿no?, ante al fin y al cabo el final del cine, el agónico, incluso la muerte del cine, sobre todo pues en este caso particularmente en España, pero como hemos dicho, al fin y al cabo eso luego se expande mundialmente. Y nada, no sé si el último quiere aportar. Bueno, sí, lo que ha dicho Roberto y lo que ha dicho Jonás es muy pertinente, ya no solo en sí mismo, sino porque vale como pie, como base o como basa a nivel arquitectónico, ¿no?, de otras cuestiones ulteriores. Y es la siguiente. Bueno, primero, de un modo caótico, más o menos caótico, me viene a la cabeza, dicho de un modo coloquial o vulgar, la impronta de la obra de Zulueta. Arrebato de Zulueta, ya no en respecto históricamente, en un nivel cinematográfico general, supone la consciencia más aguda del nihilismo, al modo del Último Tango, en París, de Bertolucci, evidentemente, pero con esa consciencia agónica de ese nihilismo pirolítico que abrasa cualquier existencia humana. Y bueno, el remake ese que ha comentado Jonás, ya hablaremos de él, ¿no? Pero bueno, no sé qué más decir, es que es un tema muy amplio, podemos hablar de muchísimas cosas, pero... Sí. Dime. Podemos tirar, por ejemplo, ya que estamos hablando es que entronca necesariamente, ya que estamos hablando de estos 40 años de orfandad fílmica o cinematográfica. Sí. Las últimas que se pueden llamar filmes, ¿no? Sí. Y es precisamente esa corriente, que siguen esa corriente nihilista que muestra las múltiples caras del nihilismo. Por ejemplo, tenemos que tocará revisar, ¿no?, pero que aún así tenemos, por ejemplo, en Jean-Luc Godard, si bien ciertamente antes, tenemos, por ejemplo, Al final de la escapada, una de las caras del nihilismo, de este nihilismo en general, que surge, bueno, ya hemos hablado de históricamente, en mayo del 68, la posmodernización de la sociedad, etcétera. Como una de estas caras surge Al final de la escapada, Jean-Luc Godard, del cine francés. Surge del italiano, como ha dicho nuestro compañero Alberto, El último tango en París. Surge de producciones hollywoodienses en algún sentido, aunque posteriormente, pero refleja una de estas caras del nihilismo, El Padrino, con el gran Marlon Brando, que también cabrá comentar ahora un poco este final de trayectoria de Marlon Brando, y como lo hablado muchas veces nosotros, de que en esta última etapa de sus interpretaciones serias, antes de pasar a hacer pastiches para ganar dinero, para seguir su vida de golfo, cómo representa de forma distinta estas caras del nihilismo, por ejemplo, en El último tango en París, la cara del nihilismo desaforado, la sociedad kitsch que se cierne, del matrimonio pop, de la soledad, del falso empoderamiento, de la soledad, y cómo refleja la otra cara, cómo refleja en su ulterior actuación en El Padrino este nihilismo reflejado desde al final, desde agarrarse precisamente, y aquí entra mucho también, es una película hollywoodiense, pero que tiene una ambientación italiana, ¿no? Y es esta imagen del mafioso que intenta agarrarse como último reducto, antes de caer en el nihilismo más absoluto, a la familia, y se intenta desvincular la institución de la familia de la institución del Estado, con tal de dar una solución de continuidad a este nihilismo que se cierne en las grandes ciudades.
No sé por dónde iba antes de hablar de Marlon Brando, pero es eso, que al final el final del cine Star Wars comienza precisamente con la ejecución de estas últimas obras de corte nihilista y bueno, luego sigue posteriormente y empieza a empeorar y empeorar. Ahora ya pues introducido un poco también estas visiones dentro de los distintos cines, el italiano, el español, como es Arrebato, esta visión del cine, digamos, degenerada, exacerbada, violenta del cine, de la inspiración del artista, de la soledad por la sociedad farmacopornográfica, o sea, no es farmacopornográfica en el sentido estricto. Lo hemos visto también en el cine italiano como El último tango, lo hemos visto en el cine francés algo antes con El final de la escapada y lo vemos finalmente con El Padrino en Hollywood. Sí, efectivamente. Bueno, es tan delicioso. No sé si... Sí, digo, es tan delicioso y tan debido a la amplitud poética del tema que muestras, que realmente, sinceramente, se me ha olvidado todo lo que habéis dicho, en el sentido de no sé por dónde coger el toro por los cuernos. Pero bueno, estos 40 años no son 40 años metafóricos, son 40 años reales. Vuelvo a repetir, Arrebato de Zulueta representa el nihilismo contemporáneo más desaforado. El problema, ¿cómo decirlo? La poética, la potencia y el problema epistemológico, lo que se refiere a un interpretador curtido y con una sensibilidad inquieta de Arrebato de Zulueta se debe a que la propia película muestra la propia destrucción pirolítica de las significaciones del mundo, abocadas a un nihilismo en el que el protagonista no puede sustraerse. Por consiguiente, lo que está refiriéndote al último tango, ¿no?, es la conciencia más aguda del nihilismo. La figura propia del nihilismo del último tango en París es análoga al nihilismo de La primera noche de la quietud, por ejemplo, de Valerio Zurlini, o al fatalismo inevitable del reportero, de Michelangelo Antonioni, obra maestra del año 75, cuyo plano secuencia en las postrimerías de la película representa el paradigma del buen quehacer cinematográfico. Y que bueno, acabando, Arrebato, es que, vamos a ver, Arrebato es la última película, o es la película que se enclava en el último año de los años 70. Claro, a nivel, yo que sé, estableciendo el parámetro en tanto décadas, los años 70 son los últimos años de la modernidad. Entonces, el año 79 es el último año consciente de esa modernidad objetivada en Stalker, en Arrebato. Luego veremos cómo el cine italiano, por ejemplo, como estamos también en una comparación entre el cine italiano, el cine español, Buñuel, la modernidad y el nihilismo, cómo el cine italiano es la metonimia del cine en general. Es decir, cuando el cine italiano cae a finales de los años 70, advertimos casualmente, o causalmente, mejor dicho, cómo el cine general decae totalmente. Y el mejor paradigma es cómo en los años 90 el cine estadounidense, de repente, después de estar en unos años 80, con algún que otro pelotazo, pero sin mucha trascendencia, de repente eclosiona. Eclosiona con obras como Pulp Fiction, Forrest Gump, Cadena Perpetua, Braveheart, que son puros pastiches postmodernos que reciclan obras clásicas y que las corrompen, monopolizan la poética general de un cine ya totalmente degenerado y que históricamente bebe de la caída de la Unión Soviética y de la erección del nuevo tipo de capitalismo que los Estados Unidos, y media res Reagan, genera. Y nada más que decir, solo, bueno, lo de Arrebato ya lo haremos, pero bueno, Arrebato es la consciencia más aguda del nihilismo, en muchos sentidos, ¿eh? Es una obra cuyo fatalismo penetra hasta lo más hondo. Cada poro del encuadre, cada poro de cada escena, y el final no deja indemne a nadie. Muy bien, muy bien. Bueno, yo sí. Respecto a la pertinencia del título, y sin querer repetirme, y a colación de lo que ha dicho el último materialista, pues quiero señalar, ¿no?, esa metáfora de no es gratuita, esa alusión a la familia, ya
que de algún modo se rompe el hilo de la tradición, ¿no? El buen quehacer cinematográfico, que de algún modo en los 80 pues se ve abocado a una industria cinematográfica sin ningún criterio y en la que la razón tecnocrática pues campa a sus anchas. Y así es como se entiende esa, pues eso, esa disrupción, ¿no? Ese choque generacional que siempre debe haberlo, pero en este punto pues quizá los parámetros son excesivamente dispares. Y pues realmente eso, ¿no? La pertinencia de cómo, además también lo que ha dicho Alberto Agudo de la importancia del cine italiano, de cómo cuando cae, de algún modo era el centro de gravedad que sostenía este noble arte, pues también recalcar esa potencia, ¿no? Al fin y al cabo del catolicismo como razón ya no religiosa, sino pragmática, que sirve para, pues eso, para enfrentarse a la realidad y que está muy ligada al materialismo, ¿no? A hacer posible incluso establecer las mejores condiciones posibles del ser humano para enfrentarse a la realidad, y siempre como un ejercicio de la inteligencia. Y bueno, ahora mismo ya no sé qué iba más a decir, pero si tenéis algún comentario. Sí, yo precisamente, a raíz de tu intervención, es que volvemos a hablar tantas veces que al final, pues esto se divide un poco, porque hemos hablado tantas veces entre nosotros que aquí no se nos vuelve a ocurrir, pero incluso en ocasiones como esta, oyendo hablar a los compañeros, se vuelven a ocurrir cosas que se vuelven a repasar. Y es precisamente a colación de lo que ha dicho nuestro colega Rollo, Cortina, etcétera, de esta imposición de la sociedad tecnocrática, de estas sociedades técnicas, sociedades tecnócratas, cuando se empieza a imponer, se empieza a obviar la ruptura que existe en el cine analógico entre la calidad visual, la diferencia de la calidad visual entre la vida real y la calidad visual en el filme. También lo podemos ver con el fin del blanco y negro, el comienzo de las películas de color, etcétera. Se empieza a obviar al final que la diferencia de calidad precisamente sugiere una ruptura del medio cinematográfico con el medio real, con la percepción de la materialidad, y que precisamente con la entrada de estas sociedades tecnocráticas, con la bueno, ya hablaremos algún día de la Guerra Fría o la falsa Guerra Fría o como queramos llamarlo, ¿no? La sociedad que arriba, la sociedad tecnocrática que arriba con esa guerra, ¿no? Es precisamente el fundamentalismo tecnológico, y es aquí donde repitiendo también a nuestro colega Alberto Agudo, de Fajarnés o gente así que no tiene ni puta idea, dice que sentencia unilateralmente que el cine es únicamente tecnología, ¿no? Y es aquí donde precisamente en el fundamentalismo tecnológico, en el considerar solo al cine como una tecnología y no como un arte sustantivo y no adjetivo, que tampoco eran, ¿no? Es precisamente aquí donde empezamos a ver la degeneración total y el fin de la poética en el filme, que se objetiva a través de la imagen esencialmente, pero no de una imagen de una calidad parecida a la real, sino de una imagen que está bien, digamos que está bien, es pertinente en cuanto a en lo que la poética general se refiere, es pertinente en cuanto al discurso, en cuanto a la composición, etcétera, en cuanto a la narrativa, etcétera, y se empieza a imponer pues el fundamentalismo tecnológico. Este fundamentalismo tecnológico y el fin de la poética, solo podemos esperar planos estados y un interminable intento sin ninguna consecución de llegar a construir una poética general de un filme, de construir una composición fílmica, una composición artística, copiando precisamente a todos estos maestros que hemos mencionado previos, 70, 80, 75, el año que se quiera decir, ¿no? Es
precisamente donde el error es el error fundamental y la diferencia y el por qué el cine de hoy no lo podemos llamar cine, es precisamente es tanto por el fundamentalismo tecnológico que implica el final de la poética general de los filmes, como la copia, que es a lo que se denomina KISS, que ya lo hemos dicho muchas veces, una copia a través del efectismo, de los efectos especiales que se introducen a partir de mucho más, a partir de sagas como Star Wars, Bazofia, etcétera. A partir de estos efectos especiales y a parir del emocionalismo barato, un emocionalismo impostado que no viene de suyo ni en la composición ni en la filme, ya sea a través de la grandilocuencia de los planos como a través de la grandilocuencia de las representaciones actorales, se intenta llegar a una... Es decir, ellos, los mismos directores intentan hacer, es decir, quieren hacer una película con una poética igual, y sin embargo, lo único que hacen son copias baratas que jamás llegarán a ese nivel poético, a ese nivel de composición y a todo esto que hemos hablado, y es precisamente por lo que ocurre la gran ruptura y esta gran distinción. No sé si tenéis algo que decir a este respecto, pero es muy interesante, es el tema principal. Yo quiero hacer un breve apunte antes de que el último materialista meta mano, y es que precisamente hablando del cine, pero siempre partiendo, ¿no?, de esa razón histórica, de la historia, de la tradición, el recurso histórico, recalcar nuevamente también, además de dar otra dote en esta alusión a la familia, de la hermandad entre Italia y España, que se objetiva a través del catolicismo, precisamente de cómo se entiende la ficción desde el mundo católico en contraposición al mundo protestante. Y en ese sentido también, pues, ver cómo mientras desde el catolicismo se aboga por esa poética, ¿no?, que trasciende, de algún modo, trasciende cualquier operación material, vamos, o al menos lo pretende o lo deja caer, como el protestantismo reduce toda estética, que sin perjuicio de los logros que eso pueda acaecer en el arte, a través de esa estética, pues se permite que la razón tecnocrática penetre en este arte y lo cape de algún modo ya no solo, no quiero caer burdamente, pues al mero beneficio económico, pero de alguna manera sí que aplana esas morfologías propias del arte, ¿no? Y que se ve sobre todo pues en el mundo católico en España, por ejemplo, la literatura, y pues en el cine italiano, vamos, es sublime la manera en la que lo ejercita. Y doy pie a último materialista. Sí, efectivamente, que habla un materialista acerca de esto. Sí, bueno, es que vamos a ver. De todo lo que habéis hablado, claro, es que me desborda. Porque la temática, por su carácter trascendental, es amplia, evidentemente. Pero bueno, lo primero que me acude o que me viene a la cabeza es lo que has dicho, el evidente. Vamos a ver, la posmodernidad se fundamenta finis operis, sin perjuicio de todas las parafernalias verborreicas o logorreicas que se inventen, se fundamentan en el fundamentalismo tecnológico. Y, por ejemplo, esa conferencia de Fajarnes que dio en el año 19 en la Escuela de Oviedo sobre... Básicamente, hasta lo ponía en el periódico, que el cine es tecnología, evidentemente. Ya lo he reiterado muchas veces, pero esto es importante porque, más aún de esta persona, que no me interesa, sino esta persona lo que está diciendo sirve como reflejo del mundo que tenemos, evidentemente. Es decir, las profundas significaciones que envolvían también al mundo católico y también al mundo protestante, que atravesaban el cine y que lo convertían en un arte artesano, ya no solo en la propia composición finis operis de la construcción cinematográfica, sino en el propio proceso de montaje, se ven rotas totalmente por un fundamentalismo tecnológico. Y no sé qué decir a todo lo que habéis dicho, pero bueno, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Solo hace falta comparar los nivelungos de Fritz Lang con El Señor de los Anillos de Peter Jackson.
ya creo que lo dije ayer, no sé si ese tramo fue censurado por a saber quiénes o a saber quién, pero bueno, comparar esa obra maestra de la expresividad cinematográfica, de la complejidad polícroma propia del cine mudo con esa patochada digitaloide de Peter Jackson, un cineasta postmoderno que no sabía hacer la O con un canuto, que en los 80 hacía patochadas gore, tales como Mal Gusto. Mira, Mal Gusto, además el título demuestra lo que él es, Mal Gusto. O Brain Dead. Pues claro, comparar Peter Jackson con Fritz Lang es realmente una blasfemia. Entonces, toda esta razón católica, esta razón protestante, esta materialidad en analógico que permite apreciar el cine como un arte artesano, es decir, compuesto de un modo minucioso, es quebrada por un infantilismo que ve su estupidez con una correspondencia digitaloide que le hace gala. Entonces no sé cómo seguir para no extenderme, con el fin de no extenderme. Así que bueno, que el contertulio Jonás me marque las pautas. Sí, también es un tema amplio y por tanto es que no podemos abarcarlo todo, pero es que siempre todo lo que hablemos nos rebasará por todos los lados porque precisamente es la poética que imbuye todo, la realidad, todos los comentarios que se pueden hacer acerca de todas las cosas. Además, elegir un tema amplio como este no ayuda, pero nos da pie por lo menos a esbozar nuestra visión de esto y a esbozar también próximas secciones, próximos... ¿Jonás? Se le ha caído el abato. Sí, se ha caído. Un momento. Esperen un momento porque se ha caído. Otra más. El abato es de tal. Directo, pero ustedes no porque se me ha instalado el disco. Vale, ahora te escuchamos, Jonás. ¿Me escuchan, no? Sí, perfectamente. Sí. Vale, sí, pues retomo. Sí, pues en el directo sí que debe estar saliendo, pero, sí, pero retomo diciendo que es precisamente esto, la amplitud del tema, etcétera, nos sirve para seguir, para esbozar nuestra visión y para seguir al final pues con distintas secciones acerca de estos temas, de estos amplísimos temas que no creo nunca que terminemos de tratar y que cada vez que tratemos sacaremos nuevas conclusiones, como ha dicho nuestro colega Alberto, pero también tenía que hacer un comentario, es decir, precisamente ya para terminar el coloquio sobre esta sociedad tecnocrática y al final sobre este fundamentalismo tecnológico en el cine, una cosa que Alberto Agudo ha apuntado mucho durante todos estos años que llevamos siendo colegas y charlando acerca de esto, coleguitas de tal, que es precisamente ese fundamentalismo tecnológico que la posmodernidad se fundamenta en la tecnología, en el uso exacerbado y en el fundamentalismo tecnológico, es precisamente este paso también del analógico al tecnológico, que lo he visto muchas veces, que es el paso del trabajo artesano, de cortar los rollos, de hilvanarlos, de pegarlos, crear una obra de arte que al final acaba siendo una obra artesana, pues tal y como es, por ejemplo, pintar un cuadro, es decir, y cómo se transforma esto en el digital, teniendo que cortar todo y que además ahora más que nunca lo estamos viviendo, porque con todos estos medios de Twitch, con todas las plataformas, con lo de editar los vídeos, cortarlos, bajarlos, etcétera, existe un distanciamiento del artesano y del artista, una ruptura del trabajo artesanal para convertirlo todo en un medio tecnológico y en una cosa que no se controla, que es que todo se fundamenta en virtud del M4, en virtud de algo que, aunque parece estar muy cerca, está infinitamente lejos, ¿no? No sé si queréis comentar algo más de esto o ya pasar al siguiente tema. Os voy a dejar un pequeño comentario y ya pasamos. Sí, bueno, puedo comenzar yo. Es que, claro,
de todo lo que habéis comentado, pues yo no me gusta tampoco seguir de un modo monótono eh, o impreciso o vulgar todas las temáticas que habéis apuntalado. Pero bueno, a lo que te refieres respecto a la materialidad del cine, el analógico está en un estrato ontológico superior al digital, en tanto que el arte precisa de una estilización necesaria respecto a la realidad. Es la realidad misma, pero conceptualizada desde un medio expresivo que la estiliza. Por consiguiente, el cine digital es una patochada hiperrealista o pseudo hiperrealista ¿cómo decirlo?, que pretende alcanzar una realidad operatoria que nunca va a llegar. Por tanto, a lo que voy, curiosamente, la posmodernidad ya no solo el cine ha degenerado en lo que se refiere a ideas o fenomenología, sino la propia materialidad que compone el mismo cine. Vuelvo a reiterar, comparar los nivelungos de Fritz Lang, obra maestra del expresionismo alemán, con la estupidez efectista, espectacularista hueca que representa El Señor de los Anillos, de un posmoderno gañán absolutamente negado para cualquier tipo de idea como Peter Jackson, es realmente una blasfemia. Y lo cual representa a modo de metonimia la calidad del cine en general. Por eso, cuando digo que el cine italiano representa metonímicamente el estado actual del cine actual, valga la redundancia, evidentemente, no es gratuito, puesto que el cine italiano, en su racionalismo católico, de un modo más audaz que el español, la propia decadencia que él padece a partir del final de los años 70, después de Novecento, la última gran obra de la modernidad, del Gran Mayo de París, iniciador, por cierto, de la posmodernidad, esta decadencia del cine italiano representa metonímicamente la degeneración del cine posterior. Recordemos que Hollywood en los años 90, de repente, por eso en Video Affinity aparece como Pulp Fiction, Cadena Perpetua, Forrest Gump, Braveheart y demás patochadas hits como obras maestras. Claro, es una legión de posmodernos de los años 70 que nacieron en los años 70, es decir, posmodernos cuya juventud acaeció en los años 90 alabando patochadas posmodernas que, contextualizando en contextos, valga la redundancia, políticos, que en España entroncaban con esta especie de modernidad surgida a partir de la incorporación de la nación política española a la Unión Europea, cuyo reflejo más inmediato representa la exposición de Sevilla del año 92. Es decir, la decadencia del cine italiano, la degeneración del cine italiano a partir del final de los años 70, muestra cómo ha explotado ya no solo las significaciones que envolvían la realidad en esta época, sino que la propia materialidad teleológicamente orientada hacia la digitalización corrompían absolutamente la materia del cine. Es decir, no solo las ideas, tampoco los fenómenos, sino la materialidad de los mismos fenómenos destruían completamente la matriz poética del cine. Efectivamente. Pues así. Yo, bueno, voy a hacer una intervención, no sé si lograré totalizar lo que habéis dicho, pero es muy pertinente ambos. Quiero, pues eso, traer es un tema de candente actualidad, esto que estamos hablando, de cómo se contrasta la visión de esa última modernidad con la posmodernidad del cine, pero no solo. Porque ya al respecto me estoy yendo por la tangente, pero lo veo pertinente. Por ejemplo, vemos la obra literaria de Alberto Moravia, que ya fue nombrado El conformista. Pues se muestra este conformismo, ¿no?, en el que de 40 años aquí, se nos ha dado todo, por así decirlo, y de este modo el ser humano no trata de avanzar más porque ya lo tiene todo, pero realmente esto es impostado, y eso se ve pues con el cine digital, ¿no?, en el que simplemente se puede depurar más la imagen, pero es una imagen vacía, es una imagen hueca. Y eso también se ve
a otras escalas en cualesquiera arte. Y ya trayéndolo a una anécdota más personal, ¿no? Que he vivido hoy, una reflexión que he tenido fríamente, pues pasa que he tratado hoy de usted a un señor y, vamos, era un hombre de 30 años que, bueno, más que nada le he tratado de usted por deferencia, porque no le conozco, y se ha alarmado inmediatamente, me ha dicho, no, todavía no soy tan viejo. Y bueno, aunque esto parezca que no tiene nada que ver, yo después fríamente, al principio lo toma como algo normal, lógicamente, pero luego fríamente reflexionando he logrado dilucidarnos que esto es reflejo de esa impostura en base a la cual se toma uno la vida como si fuese, vamos, aplicando recetas de cocina, en virtud de la cual uno llegado a tal edad, por más de 50 años, 60, ya se le trata de usted simplemente por su edad y ignorando por completo la razón de ser del lenguaje de ese trato de usted que muestra un respeto, una deferencia a la persona como tal y no tan solo por la edad, no se puede lisologizar ese respeto solo en base a que se haya vivido mucho. Al fin y al cabo la experiencia tiene que ir acompañada de conocimiento, que obviamente sí que hay una correlación, pero no se puede establecer como algo inamovible, ¿no? Y bueno, ya no sé qué iba a decir, ahora estoy en una pie otras cosas, macho, pero... Puede ser que fueras a decir lo de Scorsese, ¿o no? Bueno, sí, también es muy pertinente, pero nada, iba a decir una crítica a los pseudomaterialistas con esto último que he dicho de tomar, pues eso, es que se ve hoy en día en la sociedad lo plana que es, ¿no? Lo poco rigurosa que es al tomar ciertas cosas como verdades absolutas. En este aspecto, pues quiero aquí referenciar a los materialistas de tal cuando aplican la simple que por santo decreto, ¿no? De algún modo siendo fieles perros de este régimen, negando cualesquiera discursos extraoficiales en base a la simple que divina. Y nada, pues, yo me digo por las ramas, pero dentro de mí tiene su lógica. Sí. No, tiene todo su sentido. Sí. Y al tratar un tema tan amplio, al final pues, es lógico que uno no llegue a conceptualizarlo todo, como hemos dicho antes. Sí. Bueno, sin más que añadir a este respecto, y habiendo al final parcialmente conceptualizado todo lo que significa este periodo, esta orfandad, estos 40, 50 años de un punto a esta parte, que nos dará pie, como he dicho y reitero, dará pie a muchas otras reflexiones, a muchas otras secciones, hablando de estos filmes en concreto, como Caras del nihilismo, como final del cine realmente existente, etcétera. ¿Abatos? Uy. Se está entrecortando esto. Sí. Ahora, justo. Sí. Joder, que tengo la voz es cosa del tabaco, macho. Es cosa del Discord. Vale, Discord. El directo sí que está saliendo, no pasa nada. Vale, pues perfecto. A ver qué dice el audio, macho. No, perfecto. Es que, bueno, se te oía entrecortado, pero vale. Ahora mismo, perfecto. Sí. Y mientras se iba en el directo, bien. Justo. También cuidado que estamos en la hora maldita, macho. Sobrepasando la 1:20, cuidado ahí. Los 5 minutos para pasar. Sí. Bueno, siga. No, y no solo eso, sino que además va a haber que mejorar detalles, cuestiones técnicas, que siempre que sí. Siempre. ¿Se me escucha o no? Sí. Vale, pues sí. Bueno, eso es lo que estaba diciendo en el directo, que esto nos dará pie a conceptualizar, todo este fin del cine, esta última cara del nihilismo antes del fin del cine, etcétera, que además es muy pertinente que después del nihilismo venga el fin del cine. Justo. Pues es brutal. Y nos dará pie a elaborar muchas otras secciones, comentarios acerca de estos filmes
pues que al final va a haber que tratarlos individualmente como caras del nihilismo, como obras maestras, obras malditas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quería, pues lo último que estaba introduciendo, es que quería comentar acerca de todo esto que estamos charlando ahora. Que quería comentar ya como colofón y de una forma mucho más informal ciertas cosas que me he encontrado en la red estos días, indagando acerca de lo que opinaba la gente corriente, la gente de a pie, acerca de esa comparación del cine en distintos países. Y con especial mención a los comentarios que aciertan pero no. Es una comparación que acabé el otro día en una página web, no sé, parte mierda Affinity, parte forocoches, etcétera, pero encontré yo el otro día, ¿no? Y que se comparaba en un tema en concreto, se comparaba el cine español con el cine italiano, pero bueno, ya podemos hacerlo del resto de países, etcétera. Y bien es cierto que España ha tenido realmente muy pocos y muy laterales cineastas sucintos, excepto, bueno, pues podemos nombrar aquí 3 o 4, ¿no? Si luego añade alguno que sale más alguno, pues podemos hablar de Saura, podemos hablar de Zulueta por esta obra maestra, podemos hablar de Berlanga, podemos hablar de Buñuel, pues al final en esta comparación mundanista que hacían los sujetos en el susodicho tema, me llamó especialmente la atención, creo que va a hacer gracia que dijesen, por ejemplo, comparando el cine español con el cine italiano, la mayoría concedían históricamente la superioridad del cine italiano sobre el cine español, ¿no? Lo cual es pertinente, y sin embargo les preguntaba entonces el interlocutor que nombrasen grandes filmes que sobrepasasen la calidad de las obras maestras españolas, etcétera. A lo que mucha gente contestaba con obras que pasan muy desapercibido dentro de lo que es el cine italiano, como pueden ser, es decir, declaraban como obras maestras absolutas del cine rebasado al cine español filmes como Qué bello es vivir. ¿Qué les sugiere a ustedes esto? Joder, qué risa. Perdón. Es que, bueno, el melodrama barato o sea, a la hora de la siesta propio de Antena 3 puede despertar emociones. También cualquier tontería al ser humano le puede despertar emociones, pero para eso está la razón, la cual legisla la calidad finis operis y objetivamente de lo que está advirtiendo, apreciando. Porque, bueno, Qué bello es vivir, de Roberto Benigni, por cierto, un sujeto que siempre ha hecho gala de las ideologías de moda, progres, del momento, como el comunismo, representado en la figura fallecida de Enrico Berlinguer en el año 84, pues bueno, vamos a ver. Es mejor la vida es bella, por ejemplo. No digo que bello es vivir, será La vida es bella, ¿no? Porque Qué bello es vivir es una obra de Frank Capra. No, perdón, sí, La vida es bella, me he traspapelado. Vale. Vale. Pues bueno, que La vida es bella de Benigni es un telefilme absolutamente corriente para la hora de la siesta. Entonces, bueno, claro, tomar como paradigma del cine italiano, del cine mundial, porque eso del cine italiano, bueno, sí, del cine objetivo. La vida es bella es de chiste totalmente. Es una película simplona, ramplona, como mucho interesante, o buena, pero nada de notable obra maestra. Pero bueno, ya lo he dicho muchas veces, la decadencia del cine italiano representa metonímicamente la decadencia del cine mundial. Y nada más que decir a este respecto. Sobre todo
ya no hablamos tanto de la decadencia del cine italiano como de esa comparación histórica que se hace entre el cine que se ha elaborado en distintas partes del mundo. Otra cosa que me acabo de acordar, porque quería hacer crítica, porque precisamente lo vi hace ya tiempo y estaba de acuerdo con la afirmación, es precisamente la ineptitud de España al respecto del cine, al quedarse con las obras maestras puntuales que han dado cierto genio, y sin embargo no establecer una industria propiamente dicha del cine, una industria del cine riguroso, aprovechando sus grandes parajes, su facilidad para producir filmes en la tierra de la que estamos tratando, que grandes genios ya sabemos como Orson Welles, Sergio Leone y otros han aprovechado lugares como, por ejemplo, es decir, no ha existido tal, o sea, imposible que existiese un western español, y sin embargo hemos desaprovechado los desiertos que usó Leone para hacer sus últimos spaghetti western, y con los que agotaba el género, bueno, género entre comillas, no del western, y que España nunca aprovechó estos recursos, en parte, y digo yo que casi totalmente, porque no interesaba, ¿no?, a ciertos sujetos que España no tuviese una industria propiamente dicha del cine, que fuera capaz de producir no obras comerciales, no obras en el sentido de Hollywood hoy en día, sino por ejemplo en el sentido del Hollywood de antes, o en la manera en la que se ha hecho una industria del cine italiana. Aparte de eso, quería terminar de comentar, pues eso, que más bien la comparación es histórica. No estamos hablando de la degeneración, que sí, es muy pertinente hablar de ello, pero no estamos hablando de la degeneración tanto del cine italiano, de la calidad de unos y otros. A ver, yo creo que luego también hablar de cine italiano y cine español es, como ha indicado Agudo, también muy peligroso, ¿no? Porque se puede tomar como si el cine no se influenciara del último tango en París, por ejemplo, es en París, etcétera. Es decir, es el cine, históricamente el cine, ¿no? Pero que, pues a raíz de esta comparación, esta categorización que efectúan estos sujetos, yo creo que era interesante hablar de eso, y yo, para mí, el cine italiano, precisamente por la falta de industria, por la falta de carácter y por la falta de tomacho, es que rebasa menos. Pero es que Buñuel también, no sé. Ya me lío y ya acabo y os dejo hablar. Sí, bueno, como has dicho, hay que advertir que esto de cine español o cine italiano tan solo nos refiere a un intertítulo para hablar de sus cineastas, porque como hemos dicho, Luis Buñuel apenas produce cine propiamente en España y casi todas sus obras son en otros lugares. Aunque también ahí hay que advertir cómo el hispanismo, que bueno, tiene su génesis en España, pero no solo, pues atraviesa todas sus obras, ya que, bueno, tiene innumerables obras en México e incluso en las propias colaboraciones en Francia o tal, pues también está ejercitada esa razón católica propia de España e Italia también. Y en ese sentido, pues sí que hay que decir que a lo mejor como conjunto de obras, ¿no?, de lo que tú has dicho, de como industria cinematográfica como tal, sí que Italia tiene una potencia pues increíble. Y sin embargo España eventualmente, puntualmente como hemos dicho, sí que tiene obras que para nada pueden ser tomadas como meras bagatelas. Ahí está el caso de Zulueta, o vamos, bastantes obras de Luis Buñuel e incluso de Berlanga y Saura. Pero sí que es cierto que el cine español es como más pinceladas, ¿no? Como que sí que es cierto que de alguna manera el decurso histórico del Estado español sí que se encuentra como un poco más distanciado de lo que es el arte de hacer cine, sin perjuicio de las grandes obras que puedan surgir. Último materialista. ¿Chavales?
Voy. Parece que hemos perdido el último del No. Está He tenido un en el problema. bañito, como siempre, macho. Que les abandona para irse al baño. No, he cometido Otro No, escándalo del que se hablará, las llavecitas del expreso. no. He cometido esta vez la diferencia de dejar a los contertulios hablar, puesto que yo me enrollo demasiado. Sí, no, pero es necesario. Hasta cierto punto. No enrolles. Usted es una autoridad. Bueno, a ver. El último cineasta y No sé por qué tema quiere que empiece. Por ejemplo. No, pues puede tratar de usted someramente el caso del asfalto en la industria de cine española, que incluso en Italia era muy dispersa, ¿eh? No existe una industria como tal, pero sí que existe una tradición de cineastas claro, y que al final en muchos casos compitió. En el caso del Spalletti Western de León, en el caso del cine de Rossini, compitió con la gran industria, robando a actrices a Hollywood como la gran Ingrid Bergman, ¿no? Esa falta de industria en España y al final también pues puede hablar usted de la comparación histórica de ambos cines, aunque no puedo hablar del cine en términos tales, pero a raíz de la categorización que hemos pues, vista en redes, ¿no? Sí, claro, evidentemente, no sé cómo empezar, pero bueno, reitero, porque aunque se reitere numerosas veces, parece que puede no escucharse, pero bueno, la decadencia del cine italiano es la metonimia que representa la decadencia del cine mundial, puesto que la decadencia del cine italiano representa el racionalismo más desarrollado junto a Tarkovsky en obras maestras como El espejo, de un cine que ya no se realiza, que cabalga ahora mismo entre el emocionalismo burdo y hacerle la cama a las ideologías de nuestro tiempo. No sé dónde empezar, pero por ejemplo, Buñuel, como he dicho, aunque realizó sus obras, su segunda etapa en Francia, con obras maestras como El fantasma de la libertad, ahí mismo representa los fantasmas de esa razón de la modernidad que puede históricamente enclavarse en la figura de Napoleón, que representaban, es decir, esa libertad sin límites, en donde el sujeto, usando términos de Nietzsche, por pura voluntad de poder, ejercía cualesquiera ámbitos posibles. Y claro, hallamos, por ejemplo, en esa película del 74, fantástico filme, en donde un asesino que se acuerda Rinosuke Sukue o Rolot, en donde un asesino en donde asesinaba de un modo indiscriminado a los sujetos que caminaban por París a cualesquiera desde el rascacielos Montparnasse, ese sujeto acababa realmente absuelto por parte de la justicia. No sé si se acuerda, Rolot. Hemos vuelto a perder al último materialismo. No, habrá vuelto. No, estoy. Es que no le oigo, hay un problema de... Decía. Sí, pues ya he terminado. Claro, que incluso es irónico, ¿no? Como al final, después del juicio, se le acerca la muchedumbre a pedirle incluso autógrafo. Justamente. ¿Qué está sucediendo hoy día con los grandes asesinos, genocidas, terroristas ideológicos? Alumbrados por la Facultad Autónoma, ¿no? Por la Autónoma de Madrid o la Complutense. Efectivamente. Entonces, resumiendo el título del programa, 40 años sin cine. Zulueta fue sustituido por Almodóvar, un auténtico posmoderno que el movimiento de la movida madrileña, con el fin de legitimarse institucionalmente, ese auténtico movimiento representante de la posmodernidad o de la modernidad degenerada, tuvo que acuciar.
claro, comparar Iván Zulueta, por cierto, con sus problemas personales y sus problemas en lo que se refiere a la, ¿cómo decirlo?, a engancharse a sustancias como la heroína, pues claro, aparcó del circuito en favor de posmodernos baratos, oportunistas y estética ideológicamente deplorables como Pedro Almodóvar. Solo hace falta comparar de un modo muy, muy sucinto la película Viridiana de Don Luis Buñuel, obra maestra absoluta del cine, con esa patochada kitsch, esa chorrada ya no emocionalista, sino esperpéntica del peor calado, de la peor calaña, llamada Entre tinieblas, filme del año 82-83 de Pedro Almodóvar, cuya comparación con Arrebato de Zulueta o Viridiana provoca carcajadas en el espectador inteligente, puesto que sacar en la película Entre tinieblas de Almodóvar monjas heroinómanas o enganchadas al LSD, lejos de ser una audacia vanguardista, representa una estupidez adolescente muy poco pertinente del peor calado intelectual. De hecho, fíjate, mi tía, esto es de un modo muy, muy personal, en el momento que la vi con mi tía, a los 20 minutos dijo, ¿por qué no quitamos esta película? De lo mala que es, ya no de lo absurda, de lo infantiloide y gratuita que es. Es decir, hemos pasado de un cine, no sé si me escucháis, Sí. como Viridiana, en donde ya no es la abstracción fenomenológica, es decir, de la ambigüedad surgida tras la puesta en cuadro, cuya trama se torna rota, se quiebra, es decir, donde no se sabe uno dónde va a tirar la trama, dicho de un modo muy vulgar, al modo de la magnífica obra de Jacques Tourneur, que recomiendo, obra maestra absoluta, Retorno al pasado, sino desde términos semánticos dice un espectador más o menos consciente, pero qué estupidez adolescente es esta, es decir, monjas chutándose LSD o heroína, qué principio ontológico. Perdón, sí, hace gracia por la estupidez. ¿Qué principio ontológico o antropológico trae advertir fenomenológicamente a nivel poético monjas chutarse heroína? No tiene ningún sentido. ¿Sigo? Hace gracia por el desengaño. Claro, es decir, es como cuando uno ve La que se avecina. ¿Qué puñetera basura es esta? Puede provocar risa, pero no risa por la película, por la serie, sino por lo patético de la misma. Es decir, el mejor termómetro para catalizar el ámbito en el que se mueve la posmodernidad en función de la potente modernidad es comparar la obra maestra absoluta del cine, denominada Viridiana, publicada en el año 61 por Don Luis Buñuel, con la estupidez pop de la movida madrileña de Entre tinieblas, película de 83 de Almodóvar, que es realmente deleznable. Un esperpento kitsch del peor calado. Solo está por debajo Lars von Trier, que ni siquiera tiene concepción de ningún cuadro porque es un inútil en todos los sentidos. Graba con un móvil. Sí, totalmente. Sí, bueno, grabado con un móvil, grabado con lo que sea. Solo gusta, por un lado, a estúpidos posmodernos, valga la redundancia, o aquellas personas o aquellos sujetos débiles de moral que con el fin de ser legitimados como sujetos de la sociedad posmoderna y teleológicamente orientados hacia el hacia el folleteo libidinal barato con posmodernes o posmoderx delirantes, tienden a admirar, pero bueno,
Por Es ejemplo... que de Last Moon Trayer a Bilis Negra hay un paso, ¿no? En ese sentido. Efectivamente. Justo, vamos a ver cómo explicarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Lars von Trier, los idiotas de Lars von Trier o bailar en la oscuridad de Lars von Trier solo puede ser admirada por un imbécil. Nos reír. Vamos a ver. En este programa nos reímos porque ¿para qué vamos a estar cabreados como unos chapoides como el Expreso de Medianoche? Aquí nos reímos de... Sí, como el Rufino Salguero, macho. Vamos a ver. Perdón, a lo mejor... Bueno, me disculpo por a lo mejor mi gratuidad... No mi gratuidad, sino por mi espontaneidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, nos reímos porque en este mundo de mierda, donde tienes que llevar un bozal para salir a la calle, es que solo cabe la risa. Entonces, películas, entre comillas, como Bailar en la oscuridad, que una persona sensata, sin atender a los contextos institucionales, advierte en un primer visionado, claro, lo asocia inevitablemente a alguien medianamente formado, no estudiando, sino por intuición intelectual, lo asocia con un telefilme barato de Antena 3. Entonces, claro, comparar Viridiana con Entre Tinieblas o Lars von Trier, claro, comparar en el sentido de isovalencia, no en el sentido de Miguel Ángel Crego, que sin perjuicio de sus grandes estudios, es que no se entera de la mitad de la poética del cine, y más aún, digo más, cuando uno ultraja la poética del cine y lo llama como alguien analfabeto totalmente con la poética del cine, como Vicente Chuliá, que apenas conoce quién es Kubrick, o quién es Jean-Luc Godard, o quién es Kurosawa, pues claro, alguien medianamente decente diría, un momento, usted no se entera de nada. El cine es un arte sustantivo, en primer lugar porque estiliza los fenómenos objetivados formalmente en la materia cinematográfica. El cine es un arte sustantivo, por mucho que a usted, reaccionario postmoderno barato, no entienda nada. Entonces, Entre Tinieblas, Lars von Trier, que por cierto, Rufino Salguero, otro supuesto materialista, que es un postmoderno que no se entera de lo que tiene delante. Claro. A ver. Hemos tenido un problema aquí con el Discord. ¿Se me escucha? Sí. Se te escucha. Vale. Es que hemos tenido un problema un segundo con el Discord, pero ya está, que se había cortado la voz un segundito. ¿Sigo o habla usted? Pero que sí, que al nivel, sí, no, sigue usted, yo solo un pequeño matiz, que casi al nivel, ¿no?, de poner como... Si quieres sigo yo. ¿Nosotros? Jonás, ¿se te oye? O sea, no te oímos. Claro. El abatos de tal. Ay. ¿Se me escucha, no? Ahora, Sí, justo. Sí. Dígame. Sí, a ver, son problemas con el... son problemas con el disco, pero que digo que esto que estamos hablando está a la altura casi, ¿no?, de bien de poner como ardides, como centro de la revolución, filmes como Rambo 4, ¿no? Citas de Rambo 4. Sí, si quieres matizo. Bueno, a ver, lo que me refería. Comparar, por ejemplo, la vida interior en lo que se refiere al ámbito poético, no categorial. Ahí Jesús Maestro falla. La literatura no hay ciencia ni teoría de la literatura, es doctrina, sin perjuicio de la realidad de los mismos conceptos literarios. Bueno, aquí va. Comparar 50 sombras de Grey con la vida interior es análogo de atribución o de proporción a comparar Viridiana de Don Luis Buñuel en analogía, en identidad con la vida interior de Alberto de Moravia respecto a cualquier patochada kit de Almodóvar como Entre Tinieblas. Por consiguiente, comparar Lars von Trier con alguna obra maestra de Carl Theodor Dreyer es de las mayores herejías a la altura de las comparaciones que anteriormente he precisado. Por consiguiente, y finalizando mi intervención, con el fin de no eclipsar las intervenciones de mis compañeros,
Claro, la sorna que he hecho a un modo, bueno, evidentemente esto es un programa serio, pero en esta vida y sobre todo alienante cabe la risa como forma superior del nihilismo y de la inteligencia. No podemos obviarlo entonces. Vamos a ver, Lars von Trier, ya reitero de nuevo, Lars von Trier está a la altura del autor de 50 sombras de Grey. De hecho, el autor de 50 sombras de Grey rebasa epistémica, ontológica, metafísicamente a Lars von Trier. Las estupideces postmodernas de la... Perdón, y ya acabo, es que voy a rematar. La apología explícita que hizo en el artículo Rufino Salguero sobre Lars von Trier no es algo, no es un problema. ¿Puedo terminar? Digo, ¿se me oye? Sí. Vale. Sí. No es un problema. Sí, perfectamente. No es un problema menor o una crítica de la que discrepe, no estamos aquí en tonterías, sino es que representa, vamos a ver, no es lo mismo alabar a Constantín Costa Gabras de Missing, el desaparecido, o El Capital, película del 2012, muy interesante, sino alabar a la von Trier en su película Bailar en la Oscuridad o la que hace gala Rufino Salguero llamada Dogville, no representa una gratuidad, sino representa hacer gala del paradigma de la posmodernidad, porque Dogville no tiene ni concepción del montaje, ni concepción de la imagen, ni concepción alguna de ningún tipo a nivel semántico, fenomenológico, traumatológico, dramático. Es una vergüenza absoluta, es una infamia, debería estar penado por cárcel. Es decir, pero ¿cómo a uno se le puede ocurrir llamar maestro a un hombre, a un tío, a un sujeto, el cual no distingue entre concepción del montaje y concepción de la imagen? Hace una patochada en la que Gran Hermano de Telecinco supera poéticamente y estéticamente a tal patochada. Es que no lo puedo llamar obra, no lo puedo llamar obra. ¿Qué obra sustantiva? Claro, cuando Vicente Chuliá, por ejemplo, llama al cine obra adjetiva, ¿pero qué cine conoce Vicente Chuliá? Es decir, ¿qué obra sustantiva conoce Vicente Chuliá si no sabe hacer la O con un canuto en lo que se refiere al cine? Más aún, en la exposición de... Perdón, y bajo la voz, es que estoy emocionado. En la exposición que hizo sobre el arte en general, para mí otra infamia. Yo cojo a grandes... yo respeto a Vicente Chuliá, por eso los nombro. Yo no nombro a Belén Quejido, yo no nombro a Ernesto Castro, a Belén Quejido, porque a mí los postmodernos no me interesan. Pero los que se suponen ser materialistas, hacer una exposición sobre el arte en general, iba a decir el cine, el arte en general, yo no podría hacerla, más que nada porque aunque conozca, yo creo, y desde no mi humilde opinión, sino desde mi firme opinión, y para eso invito a quien quiera debatir conmigo, mi humilde opinión sobre el cine, la arquitectura o la literatura, por ejemplo. Es decir, hacer una exposición sobre el arte se precisa conocer mínimamente el arte. Vicente Chuliá conoce a, por ejemplo, Kurosawa, Kubrick, Fritz Lang, Murnau, Kobayashi, Antonioni o Visconti. Yo creo que no. Entonces, claro, hablar de cine como arte adjetivo, a lo mejor está pensando en Rambo o en Spider-Man 2 de Sam Raimi. Pero claro, es que es realmente gratuito y ¡vamos! Deleznable o deplorable desde mi criterio. Por consiguiente, y finalizo, hacer apología de Almodóvar en detrimento de Buñuel o hacer una isovalencia, establecer una isovalencia entre Buñuel y Almodóvar constituye de las mayores groserías, junto a establecer una isovalencia entre Tarantino, como establece Belén Quejigo, persona a la que conozco o que conocí brevemente, de la cual no supe nada, por ejemplo, porque no quieren establecer comunicación, pero yo establezco un puente para que puedan hablar y que puedan debatir libremente y sin ningún tipo de cortapisas, faltaría más. Establecer una isovalencia entre Tarantino y Jean-Luc Godard, o sea, establecer ya ese tipo de isovalencia, pide el principio, directamente. Sí, hombre, sí, es una vergüenza. Y de esto es lo que hemos tratado. Bueno, sí, un buen aplauso, por favor. Un niño genio, Alberto Agur. Bueno, es que esto esencialmente representa, además de la tarde de furia del gran lobo estepario,
La bilis también matutina. representa que ya solo claro, ya solo ha faltado el grito, macho. ¡El grito! Sujeto, Apocalipsis Twitcher. claro. Sujeto de estudio de los chavales y gran tipo, sin perjuicio de sus grandes contradicciones, que ya blasfemos. El escándalo del TripAdvisor. ¿Quién? ¿Pero quién? Bueno, Lobo. Vale. Es que le he oído... perdón, es que vamos, ¿cómo decirlo? En términos escolásticos, el primer analogado a tal referencia ha sido la obra maestra de Hermann Hesse. Ah, hombre. Ya, sí. Sí. Bueno, También tendremos la sección al final, de efectivamente. Bueno, yo quiero hacer una especie de consideración de todo lo que hemos hablado y tal, por ir cerrando, antes de que... Sí, haga usted. Pues más que nada todo esto que hemos hablado, que parece muy difuso y que de alguna manera parece que dejamos todos los cabos sueltos, representa precisamente esta orfandad, ¿no? Ya que nosotros mismos incluidos, a nuestro pesar, pues estamos dentro de esos huérfanos, ¿no? Del cine y, vamos, de casi todos los que hemos hablado criticándole, aunque no solo, pues precisamente son sujetos de esta orfandad cinematográfica. Y nada más. Efectivamente, y al final, todo con su discurso, nuestro compañero último materialista ha terminado por definir con su discurso lo que uno siente, lo que uno padece. Tras estos 40 años de orfandad, ¿no? Los debates que se sacan a colación y todo lo que han implicado estos 40 años de orfandad, que la verdad que yo creo que ha sido una charla, bueno, está siendo y ha sido, si quieren comentar algo ya para terminar, porque, sí, claro. porque se nos agota, tampoco queremos abarcar más de lo necesario, para dejar espacio para siguientes secciones, siguientes directos, etcétera, y no redundar, repetir lo mismo, ha quedado esbozado. Sí, yo más que nada eso, pues precisamente señalar que realmente estamos todos en el mismo barco. ¿Cómo? Uy. ¿Se me oye? Diga. Sí, se te oye. Pues eso, volver a señalar que realmente esta crítica, ¿no? Esta pasión que hemos visto de nuestro contertulio último materialista y todo va precisamente aunado a que realmente estamos todos en el mismo barco de alguna manera y bueno, como partes de un todo, pues uno siempre intenta reconsiderar posturas ajenas que bueno, de alguna manera, aunque en un primer nivel tan solo sea psicológico, se dan objetivamente en toda la materia, ¿no? La realidad, que piensa que son erróneos. Y más que nada, tampoco, pues eso, en definitiva que ahí está ese narcofatalismo también. Efectivamente. ¿Algo que decir último materialista como colofón? Pues vamos a ver, es que lo siento o me disculpo por a lo mejor no haber abarcado la sucinta temática. Yo al emocionarme, evidentemente, porque eso le pasa, perdón, y lo siento por a lo mejor hacer un excurso, no discurso, sino excurso, sobre lo que hemos tratado, yo digo materialista, pero yo cuando los nombro es porque lo respeto y porque conozco que la mejor academia, claro, existente. Local tampoco es un alabo, sino, es decir, demuestra cómo está el nivel ahora mismo. Pero bueno, a lo que me refería, sin hacer ningún tipo de alabo o de detrimento. ¿Cómo comenzar? Lo que no sé cómo... No desconozco el apoyo que me queréis dar para que comience mi discurso. No, si tenía usted algo que añadir, si no, no pasa nada. No, vale, claro, vamos, que no tiene nada de lo que tampoco. Claro, no tenemos nada de lo que
disculparnos, invitamos a cualquier persona que sea mencionada aquí, obviamente es por primo de respeto y porque se tiene Claro, en claro. cuenta lo que dice un tonto, Eso que es. obviamente no se le tiene en cuenta lo que dice ni se le discute, ¿no? Ahí. Entonces, al final, que yo decía que si quería hacer usted un pequeño comentario final, ya para final, y cerrar aquí, porque para no redundar y para no agotar el tema, porque esto tiene mucha tela que cortar para otros días. Sí, claro. Bueno, evidentemente, sí, efectivamente. Bueno, lo que quería decir antes de que me matizaseis necesariamente es, bueno, esa definición de anarcofatalismo, vuelvo a reiterar, el anarcofatalismo, esos 20 minutos que desaparecieron, lo reitero yo. Y como he reiterado al principio del audio o del vídeo, el anarcofatalismo es el apócope que surge tras la asociación de las ideas de anarquía y fatalismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese apócope precisa de una cuestión transhistórica e histórica, es decir, la anarquía, el fatalismo, primero como sistema político erigido en tanto sistema o idea límite, y el fatalismo erigido como concepción sociológica, no en el sentido de ciencia social, porque no existe el sociólogo que aprenda un poco, porque es filósofo de la sociedad, por mucho que le dé rabia o por mucho departamento que él tenga. Entonces, anarcofatalismo a una sociedad y fatalismo, un sistema que nunca va a considerarse, al modo de Novecento, como decía Paco Umbral, el gobierno del pueblo, la anarquía, es una imposibilidad, por desgracia. Pero es que aunque suceda, y estas son palabras mías, el fatalismo siempre existe, las miserias propias de tanto de los individuos cuanto de los sujetos, sobre todo de los sujetos colectivos humanos, corrompen cualquier tipo de posibilidad hacia la ¿cómo decirlo?, la representación o el ejercitamiento de cualquier tipo de libertad, que eso hay muchos que no se enteran, muchos supuestos disidentes. Y ya por otro lado, y acabando con el fin de no extenderme, vamos a ver, lo que he dicho, por ejemplo, de los materialistas es capital, ¿vale? Yo cuando me refiero a lo de Lars von Trier, por ejemplo, si cualquier sujeto alabase a Wim Wenders, no me hubiera, bueno, lo hubiera criticado, por ejemplo, es un suponer, ¿vale? Pero Lars von Trier no es una cuestión externa o circunstancial o tangencial, sino que representa en su figura y en el cine, o en el supuesto cine que realiza, el paradigma de la posmodernidad. Porque la posmodernidad, aparte de surgir ya no en los años 70, sino muchísimo antes, por ejemplo, con el patán pintor Pollock, con ese llamado expresionismo abstracto, que de expresionismo abstracto tiene lo que cualquier chapuza de cualquier crío de 3 años puede realizar, la posmodernidad surge muy anteriormente. Entonces, alabar a un cineasta que representa la posmodernidad en tanto no tiene concepción alguna de nada, en películas, no en su obra en general, sino en películas como, pues eso, la de Los Idiotas, por ejemplo, pues claro, o Dogville, alabar eso, que está a la altura de cualquier telefilme de Antena 3 o Gran Hermano de Telecinco, claro, no representa cualquier circunstancia contingente, particular, sino a modo alegórico demuestra ese fetichismo ejercido por el ego posmoderno de un noúmeno, es decir, de un fenómeno conceptualizado poéticamente que se reviste como teleología de un mundo que